Yo soy natural de Arecibo, así que fuimos por el área de Atillo y por allá por Atillo, pues la familia de mi papá son muy comunes. Y llegué a esta tapicería, hice mis preguntas, me hicieron mi cotización y cuando voy a pagar o voy a dejar, ¿verdad?, la orden para que me pudieran atender el mueble, me pregunta cuál es su nombre. Yo le doy mi nombre con mi apellido y la persona que está en el counter levanta su mirada y me dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y yo no conozco a la persona que tengo delante de mí. Y me dice, y me empieza a hacer unas preguntas de mi apellido, de quién yo soy, quién es mi papá, quién es, me empieza a hacer unas preguntas. Me dice, venga acá, mijo, vamos para acá. Y del counter llegué al taller. Y del taller salí con un descuento. El trato cambió por completo. El servicio cambió por completo. Al parecer, yo no sabía, en esa área de allí, pues había un buen testimonio del apellido de mi papá y yo fui recipiente de esa bendición. Salí de allí y yo dije, bueno, ya para la próxima vez que venga para acá, pues voy a sacar primero el apellido y después entonces el nombre. Así que nos hicieron un descuento y salimos bien. Pero comento esto porque creo que este es el problema que nosotros en esta era moderna tenemos con la fe cristiana. Nosotros hemos olvidado en ocasiones olvidamos quiénes somos. Y venimos aquí cada domingo para tratar de ser recordados de quién hemos sido, quiénes somos. Pero yo quiero que usted entienda algo, que como si usted dice, yo soy creyente, yo soy un seguidor de Jesús, y soy un seguidor mucho más que simplemente decir que hay un Dios que existe, es que vivo y quiero vivir su palabra. Yo quiero que usted sepa que usted ha sido transformado. Y deje que eso se asiente un momento en usted. Si usted es un seguidor de Jesús, significa que usted ha sido transformado. Usted no es igual. Usted no puede ser igual. Y cada vez que esta carne le quiere decir, lo quiere empujar a usted a ser igual que antes, nadie le tiene que decir nada. Usted mismo va a llegar a la conclusión, esto no está bien. Yo no soy así. Necesitamos de la comunidad de fe y de la iglesia alrededor de nosotros para que nos ayuden en ese proceso de entendimiento. Pero realmente hay un Espíritu Santo en nosotros que nos va dictando y diciendo, esto no está bien, porque usted ha sido transformado. Y sabemos que hemos sido transformados por aquello que estamos dispuestos a vivir. Cuando a usted le nace un hijo, nadie le tiene que decir que usted tiene que cuidar a su hijo y defender a su hijo. El día que Victoria nació y después Ana le siguió, nadie me tuvo que a mí recordar que desde ese día en adelante yo fui transformado para cuidar 2 vidas adicionales. Que no lo supiera hacer en un inicio y que uno vaya creciendo como padre y las madres igual, esos otros 20 pesos, como decimos por ahí. Pero que voy a defender a capa y espada esa vida, nadie me tenía que decir eso. Yo fui transformado por completo. Los otros días, algunos de ustedes saben de un pequeño suceso que hubo en donde yo vivo. Y un pejo trató de morder, una bestia era lo que venía. Trató de morder a Ana y nadie me tuvo que preguntar si yo estaba dispuesto a arrancarle la cabeza al pejo y al dueño. Y el que escuche esto y piensa que dejé de ser menos pastor por esto, no me interesa. Pero por la vida de mis hijas, yo doy la mía. Yo no tengo problema. Porque he sido transformado. En la fe cristiana tú y yo hemos sido transformados. Ya no hay tal cosa como vivir como antes. Entonces hemos olvidado a veces, iglesia, quiénes somos. Delante del Evangelio, quiénes nosotros somos.
Y yo creo que Pablo hace un gran recordatorio en toda la epístola y en todas las epístolas, pero en este fragmento que nosotros nos encontramos de 2 de Corintios 5:14, habla muy particular de un ministerio que ha sido dado. Y lógicamente le está describiendo un ministerio. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Pablo viene desde el capítulo 4 y capítulo 5 hablando de este ministerio de misericordia y reconciliación. Y cuando nosotros hablamos de ministerio, es un servicio. Simplemente es servir. Esa es la palabra ministerio, lo que significa en su original. Es servir. Así que Pablo está haciendo un llamado a una manera de servir. Está hablando en cierta manera en el ministerio, en el servicio de él como apóstol y de predicación. Pero vamos a entender como iglesia dónde estamos tú y yo ubicados en todo esto. Y Pablo viene hablando de cómo esto ha sido dado en vasijas de barro, o sea, no es dependiente de nosotros. Viene hablando del deseo de poder tener una morada, de estar morando ya con el Señor allá arriba, en las mansiones celestiales. Y le dice, pero por el momento, mientras nuestras vidas y nuestros ministerios son un reflejo de muerte, estamos prácticamente, es lo que está diciendo, estamos cogiendo una pela por este ministerio, pero qué bueno que se refleja en vida en ustedes. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y aquí muy particularmente, entonces comienza a hablar de la experiencia que ha venido a definir el ministerio que han recibido o el llamado a servir de tal manera. Por eso es que comienza en el versículo 14 diciendo, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Así que Pablo está hablando de la naturaleza de este servicio y este ministerio. Y vamos a hablar de tres cosas particularmente que Pablo está describiendo aquí. Uno, la obra, la procedencia y la encomienda. La obra, porque ¿qué ha ocurrido? ¿Qué obra ha ocurrido? Segundo, ¿cuál es la procedencia? ¿Quién inició esta obra? Y tercero, ¿cuál es esa encomienda? El llamado que a consecuencia de esa obra, entonces nosotros debemos experimentar. Por eso cuando nosotros vamos del versículo 14 al 17, nos está hablando de la obra. ¿Qué ha ocurrido? Y en resumen lo que nos está describiendo es, primero, Cristo murió. Y murió para que entonces los que viven en Él no vivan para sí mismos. Y tercero, que si estás en Cristo eres una nueva criatura. Así que Pablo está diciendo y está partiendo de la naturaleza de que hubo algo que ocurrió donde Cristo murió en nuestro lugar y en el momento que muere, ahora por consiguiente dice, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Así que Pablo le está diciendo, no hay tal manera que ahora ustedes puedan vivir para ustedes. Hay uno que murió, se llama Cristo, y murió para que ya ustedes no vivan para sí mismos. Es una epístola, mis hermanos, no hay más frosty que yo le pueda dar para usted entender eso. Si usted es de los que necesita las strawberry con whipped cream para comerse la strawberry, no hay más whipped cream que yo le pueda poner para que usted pueda entender que Cristo murió para que tú y yo no vivamos ya para nosotros mismos. Ahora Cristo vino a ocupar el lugar que usted ocupaba para sí mismo. Lo segundo que está ocurriendo aquí es que Pablo no solamente dice qué es lo que ha ocurrido, es que ahora Pablo está explicando de dónde procede esta idea. ¿Fuimos nosotros? ¿Fui usted? ¿Fui yo? No. Dice que quien inició esta obra es Dios mismo. Por eso dice el verso 18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Procede de Dios. Lo que significa que Dios mismo quiso que tú y yo nos reconciliáramos con Él, estuviéramos bien con Él, estuviéramos en paz con Él por medio de Cristo. No había ni ninguna cosa, ni ningún motivo en ti y en mí, ni ninguna intención de poder estar bien con Dios.
Así que nos quiso reconciliar con Cristo, y la manera que nos reconcilió conforme a lo que describe en el versículo 18 y 19 es que no tomó en cuenta nuestras transgresiones. Así que había una culpabilidad sobre nosotros, había unos pecados sobre nosotros que no se tomaron en cuenta. Segundo, no solamente nos reconcilió para pasar por alto nuestras transgresiones, sino que también dice que nos otorgó y nos dio un ministerio de la reconciliación. ¿Y usted entiende lo que es reconciliarse? Dos partes, no están bien, vamos a ponernos bien. Los que son matrimonios saben lo que es. Y el verdadero matrimonio es el que experimenta constante reconciliación. Si usted no experimenta eso, hablemos luego, porque usted no vive un matrimonio. Usted vive una falacia, se lo estoy diciendo. La constante reconciliación. Pero la pregunta es, ¿por qué era necesario una reconciliación? ¿Por qué Pablo nos está describiendo la necesidad de una reconciliación? Cuando él nos está diciendo que pasó por alto las transgresiones, es que hay una culpa sobre el ser humano del pecado que recae en cada uno de nosotros. Hay una culpa de ese pecado que ha estado sobre nosotros. Por eso cuando el mismo Pablo lo describe de la siguiente manera, y miren cómo lo describe en la carta de Romanos, capítulo 3, 23, y usted lo conoce muy bien esto. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero ¿cómo es esto que todos pecaron, pastor? Yo no fui el que me comí del fruto. Bueno, dice Romanos 5, 18, y la primera parte de ese verso. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Yo quiero que usted entienda que Adán fue el representante suyo y mío en el huerto del Edén. Y de ahí tú y yo heredamos su culpa a la nuestra. Por lo tanto, no hay nadie, ningún ser humano, que se pueda distanciar de la culpa y la herencia que el ser humano ha tenido desde que Adán cometió el pecado de desobediencia, y el pecado vino a manchar y a destruir todo lo que Dios había creado. ¿Qué pasa? Ahora el ser humano tiene un problema. Ahora el ser humano es objeto de la ira de Dios. Ahora el ser humano es objeto de una ira que es muy distinta a como usted la manifiesta. Si tira una puerta, una ventana, usted tira cosas, usted tiene un problema de control, usted grita lo que sea, o simplemente se pone rojo. Esa visión de Dios, usted y yo, pues se nos hace difícil entender cuál es esa ira. Pero quiero que entienda lo siguiente. La ira de Dios sobre la humanidad y el pecado es justa y es santa. Algo que usted y yo no hemos podido ni rasguñar en nuestro ejercicio de ira. Pues dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Lo que significa esa ira presente sobre la humanidad es que no hay paz. Lo que representa el distanciamiento del ser humano de Dios es que no hay paz. Pero Dios era el único, en su misericordia, nos podía reconciliar consigo mismo. Por eso es que Pablo está describiendo en 2 Corintios capítulo 5 que Él mismo nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Y sabe lo que significa esto, mis amados? Que ahorita nosotros le dimos lectura. Es que cuando nosotros vamos a Efesios, capítulo 1, verso 4, se nos recuerda que la reconciliación que hizo Dios con el ser humano es que ahora la experiencia de paz y de estar en orden con Dios por medio de Cristo nos ha llamado a ser hijos de Él. Por eso Efesios capítulo 4, verso
capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió, y si a usted no le gusta saber que Dios eligió y lo eligió para salvación, problema suyo con la Biblia, pero Efesios 1 dice que nos escogió. ¿Y por qué, pastor? Porque por puro amor, por su misericordia. Yo quiero que usted entienda algo. Usted no puede confundir misericordia y justicia. Dios no tenía por qué escogernos para salvación. Si usted seguía la línea derechita de camino al infierno, la culpa de Adán sobre nosotros nos hace merecedores de ella. Pero Dios decidió hacer misericordia. Si hubiese hecho justicia contigo y conmigo, nos hubiese clavado en la cruz o nos hubiese enviado para el infierno. Por eso Cristo absorbió la justicia. Fue necesario que alguien muriera en nuestro lugar porque habíamos muerto en pecado y alguien tenía que pagar el precio de esa muerte. Cristo lo hizo. Pero al Dios hacer misericordia, no se escoge. Y mire cómo dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué nos escogió? Por pura gracia y puro amor. Todavía no lo puedo entender en mi vida. Y posiblemente sea una de las doctrinas más difíciles de entender cuando usted se pone en el lugar de decir, ¿por qué Dios me escogió a mí? Pero también es una de las verdades que nos permite apreciar con mayor celo y mayor regocijo la salvación. Primera de Juan igual, capítulo 3, nos recuerda que Dios nos ha llamado a ser hijos. Mira cuán grande amor que nos ha llamado a ser sus hijos. Así que esta es la procedencia, este es el motivo de Dios en reconciliarnos, en hacer una obra en nosotros en transformación. Pero hay una obra, hay una procedencia y por último, hay una encomienda. Ahora los que han sido receptores de esta obra de reconciliación, ahora nosotros tenemos una encomienda. Por eso dice el versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. ¿Sabe lo que significa nos ha encomendado? Eso es un imperativo. Es un mandamiento. Es un encargo. Es una responsabilidad. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y como colaboradores con Él también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Ustedes pueden seguir lo que está diciendo? Nos ha encomendado, y esa encomienda viene con un título, y somos colaboradores, por lo tanto, hay una posibilidad de que usted y yo tomemos esto en vano. Si Pablo está diciendo, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, mire lo que dice, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, he aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación.
Vamos a explicar esto, porque Pablo está diciendo que hay la posibilidad de tomar la gracia de Dios en vano, y de momento nos mete un verso de Isaías ahí, que a veces saber con qué se come es difícil, pero yo les voy a explicar. Cuando nosotros leemos del versículo 19 al 6:2, la encomienda, hay una obra, una procedencia, hay una encomienda. ¿Cuál es el llamado a esta obra? La encomienda que Pablo está describiendo incluye lo siguiente. 1, el medio, la palabra de la reconciliación. 2, que hay un rol. Somos embajadores de Cristo. 3, que hay un mensaje. Reconciliados con Dios. Tiene que entender que en la encomienda Dios nos dio un medio, que es la palabra de reconciliación. Dios nos ha dado un título, son embajadores de Cristo. Y 3, Dios nos ha dado el mensaje, reconciliados con Dios. Así que no hay otra responsabilidad. Y no importa cómo usted sirve en esta congregación o fuera de esta congregación como creyente, no hay algo más importante que no sea la palabra de la reconciliación, lo que usted representa y el mensaje, reconciliados con Dios. No hay ministerio, no hay predicación, no hay enseñanza, no hay foro dentro ni fuera de la iglesia que no sea esa la responsabilidad. Eso es lo que a nosotros se nos ha llamado. Podemos tener ministerio de niños, de teens, de students, podemos tener ministerio del vulnerable, de impacto a la comunidad, pero si no tenemos el medio, si no trabajamos como embajadores de Cristo y si no predicamos y nuestro mensaje en lo que hacemos no es reconciliados con Dios, tenemos un gran problema. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente, porque el contexto de embajador con el que usted y yo a veces podemos asociar ese verso 20 es un contexto muy, muy moderno. En su original, lo que significa embajador es un representante. Y usted y yo tendemos a ver nosotros lo que es el embajador con el término moderno de alguien que está localizado en una oficina, en un exterior, y está en una embajada, y esa embajada, allí todo ciudadano, por ejemplo, estuve en Hungría y fuimos y vimos la embajada de Estados Unidos en Hungría, protegida, y todo ciudadano norteamericano que esté cerca de esa región puede ir allí y puede prácticamente recibir servicios y hacer cualquier asunto como si estuviera en Estados Unidos. Pero a la misma vez es una oficina que trabaja, que representa los intereses de Estados Unidos en la región. Así que eso es lo que es una embajada o un embajador. Pero en el contexto que Pablo está escribiendo, no significa lo mismo. Lo que significa es algo muy distinto. Y déjeme explicarle. Cuando los romanos iban y conquistaban algún pueblo o una región y se acababa la guerra y habían ganado, lógicamente había un gran respeto al emperador o a quien estaba representando a la conquista. Se identificaba un representante, un embajador, que iba al campo enemigo y a todos los derrotados que quedaban vivos, iba y presentaba los términos de paz. Y les daba saber que la guerra había acabado y que ahora estos son los términos de paz a los cuales ellos se debían acoger. Cuando Pablo nos está describiendo como embajadores de Cristo, lo que está representando es que la responsabilidad que tenemos ahora de representar los términos de paz que Dios ha establecido con quienes han sido sus enemigos. Así que es un representante que viene a hablar de la cercanía que Dios quiere y la paz que Dios quiere para aquellos que están lejos. Es muy distinto a lo que nosotros pudiéramos entender con la era moderna de lo que es un embajador. Representa al Dios que ofrece gracia y perdón y paz para los que están lejos.
Y lo interesante de todo es que Pablo está diciendo el tiempo de ejercer eso es ahora. No hay anticipación ni espera. Hay una urgencia de responder ahora. ¿Por qué? Porque Pablo ahora se va en esos versos 2 y 3, versos 1 y 2 del capítulo 6. Y Pablo está citando prácticamente a Isaías 49:8, donde se está describiendo al siervo de Dios. Y dice ese capítulo 49:8 que se selecciona más bien al siervo de Dios. Oh Israel, oh siervo, tú vas a ser quien vas a proclamar a las naciones, a los Israel y a los gentiles. Así que Isaías 49:8 lo que está hablando es que Dios ha seleccionado a su siervo para predicarle a Israel y a los gentiles. Pero miren lo interesante, es que no solamente en el capítulo 49 nosotros vemos ahora el siervo de Dios predicando a Israel y a los gentiles. Ahora vemos que en el capítulo 52 y 53 el siervo iba a morir por ello. Y ahí es donde nosotros hemos escuchado el siervo sufriente. Eso es en Isaías. Así que Pablo va y hace referencia allá. Pero Jesús, en el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, él toma esa descripción del siervo en Isaías, de uno que predica a Israel y a los gentiles, que entregaría su vida por el pueblo y que traería libertad. Jesús dice, ahora ese soy yo. Por eso en Lucas capítulo 4 dice, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Esas son las palabras de Isaías. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando Jesús utiliza esas palabras y se apropia de ellas, está diciendo, se acabó el tiempo, es ahora. Ya no vamos a esperar por un Mesías que va a predicar y va a entregar su vida. Llegó. Y la razón por la cual Pablo en 2 Corintios capítulo 6 utiliza esto y le está diciendo, ahora ustedes son embajadores y colaboradores con Él. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Mire cómo dice el versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Os rogamos. Así que Pablo está diciendo que ahora somos colaboradores con Él, porque somos embajadores. Y lo que está diciendo es, ya el periodo de anticipación, de espera, de cumplimiento, de que llegaría ese siervo y ese Mesías a salvar, a libertar y a transformar, ya llegó. Y el llamado de ese embajador, por eso es que dice ese versículo 20, es como si en el nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. ¿Y sabe lo que significa en su original rogamos? La descripción de la palabra rogamos en su original es amarrar. Lo que significa es que prácticamente es como si fuéramos a la persona y la amarráramos, y la amarráramos, y la amarráramos, la amarráramos, y le decíamos, reconcíliate con Él. No hay otro tiempo de esperar. Pablo está diciendo, el tiempo de salvación es ahora. El llamado es ahora. La respuesta tiene que ser ahora. Por eso Pablo dice, cuidado con tomar en vano la gracia de Dios. Cuidado con tomarlo con calma. Cuidado con no responder como embajador. Cuidado con no verte amarrando a otros diciéndole, reconcíliate con Él. No es un tiempo de anticipar, iglesia. En Jesús el llamado es a recibir el mensaje ahora. Por eso yo creo que este es uno de los pasajes donde
donde con mayor intencionalidad Pablo describe lo que es el cristianismo 101 o el cristianismo genuino y el ministerio genuino que se nos ha dado. Y siéntate a reflexionar por un momento, tu fe, ¿qué describe tu fe? Si tuvieras la oportunidad de describir tu fe, ¿cómo tú describes la fe que tú vives? ¿Qué es lo que se distingue el hecho de que tú digas yo tengo fe en Cristo? Algunos pudieran decir la asistencia regular a los domingos, otros pudieran decir que no fallan en la lectura de la Biblia, en que leen libros. Pero cada día que tú te ves en el espejo, ¿qué tú ves? Un padre, un esposo, una esposa, una madre, una hija, un profesional, dueño de negocio, retirado, abuelo, abuela, enfermo, un feo, un lindo. ¿Qué es lo que usted ve cada vez que usted se mira al espejo? Porque la pregunta es, ¿ves un embajador de Jesús ahí? Te puedes ver y decir, dentro de todo lo que yo soy, en mis roles que yo soy un embajador de Jesús. Mi hija menor practica soccer. Y ayer tuvimos una conversación bien interesante. Y yo le explicaba, le decía, dentro de todos los elementos del juego, yo le decía, Ana, es mucho más importante que un gol que tú hagas. ¿Quién tú eres con tus compañeras de juego? ¿Cómo tú te manejas en respeto con tus dirigentes y con tus árbitros? Por más habilidosa que tú seas, jamás vas a ser más grande de lo que tú eres con tu compañera. De eso se trata el juego. Terminó el juego y yo le pedí que ella hiciera una acción que tenía que hacer. Tenía que tomar acción en un asunto. Lo hizo. Le di 5 y le dije, esta es la mejor jugada que tú hiciste hoy. ¿Y sabes por qué yo le digo esto, iglesia? Porque nosotros como padres vivimos los días como si fuera un juego y nos olvidamos lo que está fuera de la rutina, del horario, del trabajo, de esas intangibles, de poder dar testimonio de que hay unas cosas que trascienden el salario que entra a nuestras casas. Es importante, claro, nadie come de piedra. Que hay que ser responsable del trabajo, claro que sí, que tenemos aspiraciones, queremos crecer, queremos hacer unas cosas, queremos acumular ciertos ahorros para hacer unas cositas, claro que sí. Pero hay unos elementos que no podemos olvidar del juego en el que Dios nos ha llamado a ser representantes y embajadores de Él. Y se llama lo que es la responsabilidad del creyente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo quiero que tú entiendas, iglesia, que no hay una mayor responsabilidad dentro de quienes tú eres de lunes a viernes y sábado a domingo que ser un embajador de Cristo. Que ya tú no vives para ti. Y cuando ya tú no puedes vivir para ti, te dañaron la agenda. Te transformaron tu agenda. Y cuando digo te la dañaron es que te frustraron los planes carnales. Tu agenda, tus días, tus aspiraciones, tienes que entender que no son para ti. Si tú no estás dispuesto para entender eso, mis amados, ahí hay una buena puerta. Pero no llegues a este lugar a escuchar otra cosa que no sea esa. Esa es la fe cristiana. Yo no te puedo predicar otra cosa. Tú y yo no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para representar la reconciliación que Dios ha hecho en nosotros. Que ahora
una vez estuvimos lejos y ahora estamos cerca. Que una vez estuvimos perdidos y ahora estamos salvos. Entonces, ¿cómo luce la responsabilidad de un embajador de Cristo? Hoy particularmente queremos ser recordados de que el cuidado al huérfano es parte de esa responsabilidad. Entonces la pregunta que yo hago, iglesia, ¿quiénes pueden describir la experiencia de ser llamados hijos sin merecerlo? ¿Quiénes han experimentado la transformación de una reconciliación y ser adoptados como Cristo? En Cristo como hijos. ¿Quiénes tienen el llamado a representar a Cristo? La respuesta a todas las preguntas, nosotros, la iglesia. ¿Cuál es nuestro problema? Y póngase el cinturón, y usted sabe que cuando yo digo eso, Zeinaida se pone el cinturón de verdad. Pero nuestro problema es que hoy agarramos una taza de café, un libro, una Biblia y le llamamos discipulado, pero nos cuesta agarrar de la mano al que está perdido, al que está lejos. Y como embajadores de Dios traerlos con los términos de paz y decirle, Dios se ha acercado, puedes estar en paz con Él. Como pastor, mi aspiración es ver menos tazas de café, Biblia y journal en Instagram y ver más bautismos en este lugar. Y el reto moderno que tenemos nosotros como una iglesia y en nuestro cristianismo que nosotros vivimos, es que vivimos en un mundo egocentrista que nos influencia en su cultura de muchísimas maneras. Le puedo decir al menos 4. La apatía espiritual. Y la apatía espiritual se define como la indiferencia a aquellas cosas que hemos sido llamados a cuidar y a tomar acción al respecto y no hacemos. El aislamiento espiritual. Es la autosuficiencia de que nos lleva a pensar que nosotros podemos experimentar la transformación profunda, sanadora y restauradora de la gracia de Jesús sin caminar junto a otros santos. El egoísmo espiritual, el corazón que es impulsado a dar y ser generoso por el sentido de culpa y no por una respuesta espontánea como resultado de la gracia de Dios. La victimización espiritual, que a causa de nuestro propio sufrimiento desarrollamos un punto ciego hacia los demás. Nadie sufre ni ha sufrido más que yo. Nadie está peor que yo. Por eso no soy capaz de mirar la necesidad alrededor mío. Escuché a Neisser decía, muy a menudo tenemos un claro entendimiento de Dios, pero carecemos de un celo consistente con ese entendimiento. La ignorancia no es el asunto. El corazón es el corazón del asunto. Y podemos seguir nombrando muchísimos más retos en esta era moderna. Pero todos ellos van centrados al egocentrismo que tú y yo hemos permitido en ocasiones que vengan a influenciar quiénes nosotros somos. El remedio es el evangelio de gracia que se supone que tú y yo hemos experimentado. Porque la única motivación que puede existir en nosotros para ejercer un ministerio, un llamado al servicio, no es otra cosa que haber sido recipientes de una gracia inmerecedora en nuestra vida. Pastor Joel citaba ahorita a Tim Keller y Tim Keller dice 2 efectos que a veces la gracia de Dios debe provocar en nosotros. Y yo lo resumí y lo puse de esta manera. Primero, es la capacidad de compadecernos de los ingratos y los difíciles de tratar. Compasión. 2, crea en nosotros una generosidad espontánea.
Si algo transforma el Evangelio en nosotros, es que nuestros días se ven llenos de compasión constantemente. Si tú sales a la calle y tú ves un deambulante y piensas que estás en un mejor estatus que él, tú tienes un problema. Yo tengo un problema. Si cada año para nosotros responder al cuidado del huérfano necesitamos ordenar camisas para poder aportar un poco de todo lo que ganamos un año para asistir a quienes quieren responder adoptando, tú y yo tenemos un problema. Iglesia, ¿qué nos está impidiendo a nosotros poder movernos en respuesta a la gracia que hemos recibido? ¿Qué está impidiendo que tú y yo nos podamos mover en misericordia si hemos recibido misericordia? Si la mejor descripción que nos describe su palabra es que tus pecados y mis pecados fueron lanzados al fondo del mar. Que hemos sido blanqueados. ¿Qué nos impide ser aquellos que nos movemos en misericordia? Nosotros venimos hablando del rey en Mateo. Y el rey tiene una expectativa con nosotros. En Mateo 18, versículo 21, Jesús está hablando en una parábola y usted tiene que haberla escuchado en algún momento durante la serie, pero para recordársela. Jesús utiliza una parábola para establecer una expectativa del rey sobre el perdón y el ejercicio de misericordia. Y se nos describe en ese versículo 21, 22 en adelante hasta el 33, que habla de este rey a quien llama a los siervos para poder poner en orden sus deudas con él. Dice que se le presentó un siervo que era necesario que prácticamente vendiera a su familia para pagar la deuda. Y la perdonó. Y le perdonó esa deuda. Dice que ese siervo salió de allí muy alegre, pero se encuentra en el camino con un consiervo, con otro que era un siervo que le debía a él. Y lo que hizo fue que lo mandó para la cárcel hasta que le pagara la deuda. Dice que el mensaje llegó al rey y esta fue la pregunta con el que confrontó el rey a este siervo. En el verso 33, y me gusta cómo la Nueva Versión Internacional la describe. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? En el cuidado de los huérfanos, ¿cuál sería tu respuesta y mi respuesta? Yo no creo que el llamado de adoptar una persona, un niño, es de todo hogar. Pero sí es el llamado de toda la iglesia responder al cuidado de una u otra manera en el cual como iglesia nosotros podemos responder. Hay algunos de ustedes que se han movido en eso, en esa dirección, y gloria al Señor. Y como iglesia deben mirar y decir quién de nosotros se ha movido en adopción y no asumir que tal hogar no necesita apoyo. Segundo, posiblemente hay familias aquí que Dios les está llamando a adoptar. Y por desobediente no se están moviendo. Pastor, usted vino directo. ¿Vine directo? Eso les pasa por enviarme a viajes misioneros y regresarme.
simplemente por desobediencia no quieres responder. Tercero, como iglesia, estamos insensibles. Y hay tantas oportunidades. Y organizaciones como Adoptando están haciendo grupos de apoyo. ¿Quieren servir a esta familia? ¿Quién puede cuidar a los niños mientras esto ocurre? Voluntarios de nuestras iglesias que puedan hacerlo. Económicamente quizás tú no tienes ninguna destreza social. Y dices, pastor, yo no sé relacionarme ni conmigo mismo, me voy a relacionar con otro. Pero Dios te ha dado capacidad económica. Con tan solo $10 menos, pudieras hacerlo. Esto no es una campaña de Toñito Cabanilla ahora. Hay una generación que entiende eso, otras no saben nada de ello. Si se ríe, usted es viejo de verdad. Pero Dios le ha dado capacidad económica para apoyar. Pero Dios nos ha dado algo mucho más grande, que es el Evangelio, para nosotros aprender a responder en misericordia, en cuidado, en amor, a todas las periferias de lo que implica cuidar a un huérfano. Porque iglesia, usted estuvo huérfano, yo estuve huérfano, estuvimos lejos y ahora somos llamados hijos. Y un día el Rey nos va a preguntar, ¿por qué me pude compadecer de ti y tú no te has podido compadecer de otro? Inclina tu rostro donde tú estás y ayúdame a orar.